Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante al siglo de oro español para descubrir la vida y obra de uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. ¿Están listos para desvelar los secretos que se esconden tras sus pinceladas? Comencemos. Nuestra historia empieza en Sevilla, en 1599, en una ciudad que era la puerta de entrada a las Américas, un hervidero de comercio, cultura y arte. Nació un joven prodigio. Desde muy pequeño, Diego mostró un talento excepcional para el dibujo. Sus padres, reconociendo su don, lo enviaron a los 11 años al taller de Francisco Pacheco, un pintor influyente y un intelectual de la época. El taller de Pacheco no era solo un lugar para aprender a mezclar pigmentos, era un centro de reunión para artistas, poetas y pensadores. Allí, el joven Velázquez no solo perfeccionó su técnica, sino que también absorbió las ideas del humanismo y se codeó con la élite cultural sevillana. Pacheco le enseñó el valor del naturalismo, de pintar la realidad tal y como es, sin idealizaciones. Esta lección marcaría toda su carrera. En estos primeros años, Velázquez desarrolló un estilo único, caracterizado por un realismo casi fotográfico y un manejo magistral del claroscuro. Esa técnica de fuertes contrastes entre luces y sombras que había aprendido de Caravaggio. Obras como El aguador de Sevilla o Vieja friendo huevos son testimonios de esta etapa. Miren la textura de la cerámica, el brillo del agua, las arrugas en el rostro de la anciana. Velázquez no solo pintaba objetos, pintaba la dignidad de la vida cotidiana. Cada detalle nos cuenta una historia. Pero el destino de Velázquez no estaba en pintar escenas de cocina. Su ambición y su talento apuntaban mucho más alto a la corte del rey en Madrid. En 1622, con el apoyo de su suegro Pacheco y de otros influyentes sevillanos, viajó por primera vez a la capital. Aunque este primer intento fue infructuoso, no se rindió. Al año siguiente, tuvo una segunda oportunidad. Esta vez, el conde duque de Olivares, el poderoso valido del joven rey Felipe IV, vio su trabajo y quedó impresionado. Le consiguió una audiencia para que pintara un retrato del monarca. El resultado fue tan espectacular que, de la noche a la mañana, la vida de Velázquez cambió para siempre. Felipe IV, fascinado, decretó que nadie más que Velázquez podría volver a retratarlo. A los 24 años, se había convertido en el pintor oficial del rey más poderoso del mundo. Imaginen lo que esto significaba. Velázquez se mudó al Alcázar Real de Madrid, donde tenía su propio taller y un acceso sin precedentes a la familia real. Su trabajo ya no era solo pintar, sino construir la imagen de la monarquía. Los retratos de Felipe IV, de la reina Isabel de Borbón, del príncipe Baltasar, Carlos a caballo. Todos ellos son obras maestras de la propaganda real, pero también estudios psicológicos de una profundidad asombrosa. A diferencia de otros pintores de corte, Velázquez no adulaba sin más en sus retratos. Podemos sentir el peso de la corona sobre los hombros de Felipe IV, la melancolía en su mirada, la responsabilidad de gobernar un imperio en decadencia. Velázquez pintaba la verdad del poder, no solo su apariencia. En 1629, Velázquez sintió la necesidad de ampliar sus horizontes. Con el permiso del rey, emprendió su primer viaje a Italia, la cuna del Renacimiento. Durante casi 2 años, recorrió Génova, Venecia, Roma y Nápoles. Estudió las obras de Tintoretto, Tiziano y, sobre todo, de los grandes maestros de la antigüedad clásica. Este viaje fue una revelación. Su paleta de colores se volvió más brillante, su pincelada más suelta y vibrante. Obras como La fragua de Vulcano o La túnica de José muestran esta transformación. Fíjense en la composición, en la forma en que captura el movimiento y la emoción. Velázquez había absorbido lo mejor del arte italiano y lo había hecho suyo, fusionándolo con su inconfundible realismo español. A su regreso a Madrid, Velázquez entró en su fase de plena madurez. Su técnica alcanzó un nivel de sofisticación inigualable. Empezó a usar pinceladas largas y fluidas que, vistas de cerca, parecen manchas abstractas, pero que a distancia se fusionan mágicamente para crear una imagen de una realidad asombrosa. Es lo que se conoce como pintura de mancha, una técnica que se adelantó 2 siglos al impresionismo. Un ejemplo perfecto de esta maestría es la rendición de Breda, también conocido como Las lanzas. Este cuadro no es una típica escena de batalla glorificando al vencedor. En lugar de mostrar la humillación del derrotado, Velázquez pinta un momento de respeto y caballerosidad. El general español, Ambrosio Spínola,
posa una mano sobre el hombro del general holandés Justinus Nassau, impidiendo que se arrodille. Es un gesto de humanidad en medio de la guerra, una obra maestra de composición y narrativa visual. Además de los retratos reales y las grandes escenas históricas, Velázquez también dedicó su pincel a aquellos que vivían en los márgenes de la corte, en los bufones y los enanos. Personajes como Sebastián de Morra o el Niño de Vallecas son retratados con una dignidad y una profundidad psicológica que rompe con todas las convenciones de la época. Velázquez no los pinta como objetos de burla, sino como seres humanos con sus propias emociones y su propia historia. Su mirada compasiva nos obliga a ver más allá de las apariencias. En 1649, Velázquez emprendió un segundo viaje a Italia. Esta vez, su misión era adquirir obras de arte para las colecciones reales, pero aprovechó para pintar uno de los retratos más poderosos de la historia del arte, el del Papa Inocencio X Andese, que cuando el propio Papa vio el cuadro, exclamó: «Troppo vero», que significa demasiado real. La mirada penetrante, la boca tensa, el rojo intenso de la seda. Velázquez capturó la esencia del poder y la astucia del pontífice de una manera que nadie se había atrevido antes. Durante este mismo viaje pintó también la única obra mitológica con desnudo femenino que se conserva de él, la Venus del espejo. Su rostro, apenas un reflejo borroso en el espejo que sostiene Cupido, nos devuelve la mirada, haciéndonos partícipes de esta escena íntima. Es una obra enigmática, sensual y profundamente moderna. Y así llegamos a la década de 1650, los últimos años de su vida, donde creará sus dos obras cumbres, dos enigmas que siguen fascinando historiadores y amantes del arte. La primera es Las hilanderas, o la fábula de Aracne. A primera vista, parece una escena costumbrista en un taller de tapices, pero en el fondo, iluminado, vemos una segunda escena que representa el mito de Aracne, la mortal que desafió a la diosa Atenea a un concurso de tejido y fue castigada por su soberbia. ¿Qué nos quiere decir Velázquez? Es una reflexión sobre la creación artística, una alegoría sobre la nobleza del arte de la pintura frente a la artesanía. Es una obra compleja, llena de capas de significado, donde la realidad y el mito se entrelazan de una forma magistral. La técnica es deslumbrante. Fíjense en el movimiento de la rueca en primer plano, que parece girar ante nuestros ojos gracias a esas pinceladas borrosas y geniales. Y finalmente, su testamento artístico, la joya de la corona del Museo del Prado, Las Meninas o La familia de Felipe Ibe. Este cuadro es, sencillamente, un universo en sí mismo. ¿Qué estamos viendo? ¿Un retrato de la infanta Margarita? ¿Un autorretrato del propio Velázquez, trabajando en su taller? ¿Una escena cotidiana de la vida en Palacio? Las Meninas es todo eso, y mucho más. Es un juego de espejos, un laberinto visual. Velázquez se pinta a sí mismo, mirando directamente al espectador, que ocupa el lugar que teóricamente correspondería a los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria, cuyo reflejo vemos en el espejo del fondo. Los personajes entran y salen, nos miran, interactúan entre ellos. Es como si el tiempo se hubiera detenido por un instante y pudiéramos asomarnos a la vida íntima del alcázar. La composición, el uso de la perspectiva, el manejo de la luz que entra por la ventana y la puerta del fondo, la psicología de cada personaje. Todo en este cuadro es de una perfección absoluta. Velázquez no solo está pintando una escena, está reflexionando sobre la naturaleza misma de la pintura, sobre la relación entre la realidad y la ilusión, entre el artista, el modelo y el espectador. Es la obra de un genio en la cima de su poder creativo. En 1659, como recompensa a toda una vida de servicio a la corona, Velázquez cumplió su mayo, ere anhelon ser nombrado caballero de la Orden de Santiago. La cruz roja que luce en su pecho en Las Meninas fue, según la leyenda, añadida al cuadro después de su muerte, por orden del propio rey. Un año después, en el verano de 1660, tras organizar el complejo ceremonial de la boda de la infanta María Teresa con Luis XIV de Francia, Diego Velázquez cayó enfermo y murió en Madrid a la edad de 61 años. Se fue el hombre, pero nació la leyenda. El legado de Velázquez es inmenso. Su influencia se puede rastrear en artistas como Goya, Manet, Picasso o Francis Bacon. Todos ellos vieron en Velázquez a un maestro, un pintor de pintores, un artista que liberó la pincelada y que pintó la verdad con una honestidad y una genialidad
que nunca han sido superadas. La próxima vez que tengan la oportunidad de estar frente a una de sus obras, acérquense, luego aléjense. Observen cómo esas manchas de color cobran vida, cómo sus personajes parecen respirar y cómo su mirada nos interpela a través de los siglos. Descubrirán que el arte de Diego Velázquez es tan real, tan misterioso y tan fascinante hoy como lo fue hace 400 años. Muchas gracias por acompañarnos en este increíble viaje por la vida de Diego Velázquez. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal Arte Online Fabián Floril, para no perderse nuestros próximos documentales. Nos vemos en el siguiente video.